Buenos días a todos, mi nombre es Jorge Fragua y quiero presentar el proyecto Innova de la Universidad Complutense de Madrid, del que soy miembro. I love this book. Antes que nada, me gustaría agradecer a la Real Academia de España en Roma la cesión un poco de este maravilloso espacio para presentaros el proyecto. La idea es muy sencilla, es enseñar los libros como lo que son, como objetos físicos con los que todos interactuamos a lo largo de nuestra vida en mayor o menor medida. Objetos materiales que más allá de su contenido nos llaman, nos hablan, nos emocionan, nos hacen pensar y que forman también parte de nosotros. Con este proyecto lo que queremos es que la gente hable sobre libros. Queremos que tú hables sobre tus libros, sobre las experiencias que has vivido con ellos, sobre cómo estos objetos, la forma en la que has interactuado con ellos, os han marcado a ambos. Esto es muy importante, ¿vale? Me voy a acercar para que me escuchéis bien. La participación de este proyecto está abierta a todo el mundo. No tenéis que ser parte de la Universidad Complutense de Madrid ni de ninguna otra universidad. No tenéis que tener un grado universitario, no tienes que ser un experto. Solo tienes que tener un libro importante en tu vida, cualquier tipo de libro, ¿vale? Si te apetece participar, tienes que escribir un email a ilovethisbookproject@gmail.com y seguir unas pautas muy sencillas. La primera y más obvia es elegir un libro, contar vuestra experiencia con ese libro concreto como objeto. No tiene que ser una extensa y sesuda conferencia sobre el libro, sino tu experiencia con ese libro. ¿Por qué ese libro es importante para ti? ¿Qué podemos ver nosotros de tu experiencia en ese objeto? Por último, tienes que grabar un vídeo de aproximadamente 5 minutos contándonos esa experiencia. Ahora, ¿cómo vas a grabar este vídeo? Pues la respuesta es bien. Lo vas a hacer bien, de la misma forma que lo estoy haciendo yo ahora. Vas a coger tu teléfono móvil, lo vas a poner en horizontal, sin complicarte, vas a estar mirando a cámara, vas a tener espacio a tu alrededor, aire que respire, un plano fijo y no te vas a complicar lo más mínimo. La luz tiene que estar detrás, no puede estar detrás de ti, porque entonces no te vamos a ver. Tiene que estar delante. ¿Cómo nos vas a enseñar este vídeo? Recuerda, no te compliques, tienes dos opciones. Mientras estás hablando a cámara, como estoy haciendo yo, vas a presentar el libro. Te puedes acercar, puedes enseñar los detalles, los subrayados, las notas, puedes enseñar los post-its, cualquier cosa que podamos entender nosotros de tu experiencia con ese libro. Por último, nos lo vas a contar. Por ejemplo, yo he elegido La estética de George Lukács, que para mí va a ser un libro muy importante en mi vida, porque lo estoy leyendo ahora, lo estoy leyendo en Roma, mientras estoy haciendo mi tesis doctoral, que es un momento muy importante para mí, y siempre va a estar relacionado con este libro, esa experiencia. La segunda opción no es la que más os recomiendo, a no ser que sea un libro antiguo y que sea difícil de manipular. Vais a introducir el libro, vais a contarnos vuestra experiencia con él y vais a grabar un segundo vídeo desde arriba en un plano fijo para que veamos en detalle lo que os interese del libro. De nuevo, solo os recomiendo esta opción si el libro es muy delicado, porque no os vais a complicar, ¿vale? Os animamos también a que, pidiendo permiso siempre, por favor, utilicéis recursos de bibliotecas e instituciones públicas locales, que les impliquéis en este proyecto, ¿vale? Simplemente, una vez hecho esto, lo que tenéis que hacer es mandarnos el vídeo por correo electrónico o a ilovethisbookproject@gmail.com. El formato tiene que ser MP4, AVI o MOV, junto con el formulario que vais a encontrar en la web de la Universidad Complutense de Madrid. Nosotros lo vamos a editar un poco y lo vamos a subir a la web y al canal de YouTube del proyecto para que esté accesible a todo el mundo de forma gratuita. Tenéis que tener en cuenta también que vuestro vídeo se va a compartir en redes sociales, es decir, vuestra cara va a estar en internet. Y esto es muy importante que lo consideréis desde el principio. ¿Queréis que vuestra cara esté? ¿Vale? Haceros esa pregunta antes de mandar el vídeo, por favor. Recordad también que si el vídeo no cumple esos requisitos o si dura más de 10 minutos, probablemente no podamos aceptarlo, ¿vale? Antes de hacerlo, pensadlo. Por último, queremos agradeceros de antemano que podáis tener interés en el proyecto y que participéis, animaros a ello, principalmente. Pensad que el objetivo que tenemos un poco todos los que estamos implicados en el proyecto es eliminar un poco las barreras en torno a estos objetos
a través de vuestra experiencia con ellos. Experiencia que, como ya os he comentado, más allá de nuestra profesión, nuestra procedencia, el lenguaje que tengamos, pues todos hemos tenido, tenemos y espero que continuemos teniendo. Me despido por ahora, espero ver vuestro vídeo muy pronto y muchas gracias por el interés y por escuchar. Un saludo.